El vocablo libertad proviene del latín libertas, liberatis, franqueza, permiso. Es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización. La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre elige entre determinadas opciones las que les parece mejores o más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. Miguel era nieto de un Quelecumel, jefe de uno de los contingentes que formaban el Quelebolón. Era un esclavo perteneciente a Pedro del Barrio. Era un negro ladino y resabiado, para quien la libertad era un bien muy preciado. Desde sus albores existenciales había llevado inherente en su interior dicho sentimiento, lo cual hizo que se alzara contra su amo porque éste intentó amarrarlo para azotarlo y en medio del alboroto logró huir a las montañas para ir en búsqueda de la liberación como un don de sí mismo y como propulsor de la idea de emancipación ante el colectivo, que por circunstancias o decisión personal lo siguieran a integrarse a la lucha por la libertad. El número de esclavos era de 80 negros, que fueron traídos para las labores mineras, entre los cuales se encontraba el negro Miguel. Este trámite negrero lo llevan a cabo españoles que no solamente tenían la misión de llevar el control del oro que procesaban, sino el de castigar y azotar a cualquier esclavo que no estuviese cumpliendo con sus funciones en la mina. La esclavitud en América y en Venezuela en específico tiene un expediente muy dramático. Pensemos, por ejemplo, en esos seres humanos arrancados de sus tierras, de su familia, de sus ancestros, de sus creencias, de sus dioses y sus idiomas, y de una manera inexplicable aventados en barcos y traídos para extraños continentes, para ignotas y lejanas tierras, en calidad de esclavos, en calidad de sirvientes, sin ninguna explicación. Esta historia es una historia que no debemos olvidar nunca, porque tiene que ver con parte de nuestros ancestros, de nuestras raíces históricas. Y aquí vamos. Cuando los españoles, también los portugueses, los holandeses, los ingleses, los franceses y los holandeses, que eran generalmente los que comercializaban a los esclavos africanos en ese negocio que se llamaban tratas negreras, traían hacia América, utilizaban, Carlos, dos modalidades. Una generalmente se le llamaban fardos flojos y fardos prietos. Es decir, en los barcos, en las bodegas de los barcos, en los fardos flojos metían cientos de negros, la mayor cantidad posible de negros en los prietos y la mínima en los flojos. En los flojos lo alimentaban, lo engordaban como los cochinos, aunque la comparación es un poco grotesca, y después lo vendían a altos precios una vez que lo presentaban saludable, con una buena dentadura, barnizados de manteca de coco, mientras que los fardos prietos metían la gran cantidad posible para traerle en las bodegas y lamentablemente moría hasta el 30 o hasta 40% en el camino. Pero ¿de dónde viene pues ese sistema esclavista europeo? Bueno, fíjate que la misma necesidad de que se da en torno a lo que es la experiencia de conquista, lo que se llamó históricamente como la experiencia de conquista, abrió muchos debates en torno a lo que fue la humanidad del indígena. Hay un punto importante en el cual se considera como que el humano es indígena y se empieza a proteger lo que es la mano del indígena
con nueva figura que se crea, por ejemplo, lo que es la encomienda. En torno a este contexto surge la necesidad de introducir mano de obra intensiva dentro de lo que es el trabajo agrícola. O sea, aproximadamente en 1530 aproximadamente inicia lo que es el ingreso de grandes lotes de africanos hacia lo que es la zona de América. A esto también viene acompañado con un drama del indígena muy grande, porque si vienen lo que son grandes episodios demográficos de declive, como por ejemplo lo que es la tragedia demográfica del Caribe, en donde la mayoría de los indígenas de lo que es la zona caribeña es asesinada, ¿no? Y bueno, eso hace que se empiece a ingresar mano de obra negra, esclava, precisamente para introducir todo lo que es el trabajo de campo. Inicialmente, por supuesto, que son en la zona española en donde vemos esto frecuentemente, pero se va a extender a lo largo y ancho de todo lo que es el continente en todas las experiencias coloniales que se dieron en este territorio. ¿Okay? O sea, españoles, portugueses, ingleses, franceses, todos van a recurrir a lo que es la mano de obra esclava, precisamente porque es una mano de obra en la cual no es un ciudadano, no es un ser, no es un súbdito, es simplemente una propiedad el que está allí produciendo. Entonces ya estamos hablando bajo otros ritmos productivos, específicamente hacia lo que son trabajos de carácter agrícola, en un ritmo deshumanizador por completo, en un ritmo en el cual se explotaba totalmente lo que era la figura del esclavo, en donde se separaba, o sea, había un drama atrás de esto más grande solamente a nivel productivo, un drama social, cultural fuertísimo, porque estamos hablando de familias que se separaban, estamos hablando de grandes masacres también. O sea, por supuesto, fíjate que es tanto así que habían también dos modalidades de negro esclavizado, lo que se llamaban los ladinos y lo que se llamaban los bozales. Generalmente la gente prefería, los esclavistas, los encomenderos, preferían a los bozales porque estos hablaban idioma africano y eran un poco huraños para interaccionar con el grupo. Mientras que los ladinos, que el término también es un término despectivo, tiene que ver con aquellos que se habían criollizado o que se habían hispanizado y hablaban muy bien español. Aquí tenemos un caso muy específico en 1552 en lo que es Barquisimeto o Nueva Segovia de Barquisimeto. En 1552, un ladino, no era un bozal porque la gente se confunde, llamado Miguel, se rebela contra las autoridades que lo habían traído de San Juan de Puerto Rico. Eso ocurre en 1552, él se alza, acordémonos lo que tú dijiste, era el momento de las encomiendas, era Barquisimeto un centro muy importante de producción minera, eran las minas de Aroa las que estaban cerca y sobre todo Buría, donde se descubrieron gran cantidad de minerales. Allí llegaron esos negros bajo la rectoría y el mando de Miguel, que tenía sangre real allá en África, y se rebela, mata a unos blancos, agarra a su esposa Guiomar y la corona reina, y eso ha pasado en la historia de Venezuela como la rebelión de negros ante el proceso de conquista que se ejerció en estos territorios.